Y avanzamos con más noticias. Esta nos lleva directamente a Ecuador. César nos contacta una vez más. Adelante, compañero. Gracias, Andy. Para actualizar la información Sí. en relación al tema del caso Purga, que el próximo 5 de julio está por cerrar la fase de instrucción fiscal, se aumentaron los vinculados, hay un total de 25 personas que están dentro de este proceso y entre ellas está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por un caso particular que es lo que vamos a analizar a continuación. En exclusiva se encuentra con nosotros el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional, el coronel Javier Riofrío, para contestar algunas interrogantes al respecto de su vinculación y el por qué se involucra al cuerpo en este tema de corrupción que está investigando la Fiscalía. Gracias, coronel, primero por este espacio. También estamos con la defensa y lo vamos a profundizar conforme desarrollemos esa entrevista. El tema de la vinculación, ¿por qué cree que a usted se le vincula en el caso Purga? Muy buenas tardes, César. Buenas tardes con el medio de comunicación que se han dignado en escucharnos. Quiero expresar en primer lugar un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, que es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Yo considero que esta vinculación que se da tiene estrictamente que ver con las funciones que yo he cumplido como comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cabe destacar que es una institución que ha trabajado por el país y también de manera internacional durante 55 años. Y lo que ha hecho es servir al país y a la institución. Entonces, la vinculación lógicamente se da no por el nombre del coronel Javier Riofrío, sino por la función como comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Usted se está defendiendo por ello en libertad de lo que entendemos y se acusa o se señala como elementos de convicción que el Cuerpo de Ingenieros habría recibido una suma de 33 millones de dólares. ¿Ustedes recibieron esa cantidad? ¿Usted como coronel lo hizo? No, jamás se ha recibido un solo dólar de esta situación y esta decisión que se realizó en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas habla de que el Cuerpo de Ingenieros deja de ser contratista incumplido. ¿Con quién contrata el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? Contrata con el Estado, le sirve al Estado únicamente. Y ellos indican que las situaciones de dinero, las situaciones de los valores que se encuentren pendientes entre las partes serán solventados en el tribunal contencioso o en los tribunales que sean necesarios. Pero la sentencia que se da en la Corte Provincial de Guayas no habla de un solo dólar. Por esta razón, ni el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ni su comandante, ni ningún funcionario ha recibido un solo dólar en función de esta sentencia. Bien. Paso a la parte de la defensa técnica que me parece muy importante. Stalin López se encuentra con nosotros, abogado del coronel Riofrío. Se entiende que se detuvo a Ruth Solano, quien era procuradora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, ¿por qué se vincula al coronel? ¿Qué tiene que ver en este caso? Bueno, realmente buenas tardes con todas las personas que nos escuchan por este tan prestigioso medio de comunicación. A ver, se detiene a la doctora Catalina Solano, que era la directora jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y realmente la vinculación que se da para el coronel Javier Riofrío como comandante del Cuerpo de Ingenieros no tiene nada que ver con las actuaciones que él pueda haber tenido, el conocimiento, la ejecución que él pueda haber tenido o las acciones que él pueda haber tenido que le involucren como un miembro de una estructura criminal organizada. El hecho mismo de que a la doctora Catalina Solano se le haya involucrado, la misma conducta de ella no se puede encasillar y ojo, yo quiero dejar siempre claro, yo no soy abogado de la doctora Catalina Solano, pero sí es bueno informar la verdad y para que la ciudadanía conozca, para que todas las personas que nos escuchan conozcan que las propias acciones de quien aparece aquí vinculada inicialmente como parte del Cuerpo de Ingenieros no son actos que tengan que ver con una organización criminal organizada y por ende la vinculación que se dio posteriormente de mi representado, el coronel Javier Riofrío, en absoluto, absolutamente en nada
pueden catalogarse como parte activa o colaborador o algo que tenga que ver siquiera con la organización criminal que manipulaba fallos a nivel nacional y que sí era una estructura criminal que se beneficiaba de manera irregular de la obtención de fallos para beneficiar a muchos delincuentes y organizaciones criminales. ¿Cómo dividimos las cosas? Porque me parece muy importante, ya que se ha identificado que evidentemente había una estructura de corrupción, en este caso Purga, liderada por Pablo Muentes, ahí también está Fabiola Gallardo, la expresidenta de la Corte de Guayas, en donde se habla del beneficio de fallos judiciales para narcotraficantes o delincuentes, pero en ese caso en específico, ¿cómo dividirlo? Porque no es una sola cosa la que se está investigando. Bueno, sí es importante dejar en claro la participación, primero, del coronel Javier Río Frío, alejado de todas estas maniobras judiciales que se venían haciendo a nivel nacional para beneficiar a grupos delincuenciales de resoluciones que obviamente les favorecían. En ese sentido, mi representado, el coronel Javier Río Frío, no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de organizaciones, ni de las acciones que ellos tomaban, ni de la planificación que se realizaba para favorecer a grupos delincuenciales. Es un acto que, como lo estoy indicando, en absoluto tiene que ver con esta estructura criminal que venía operando en el país. Para desvirtuar esta teoría de que supuestamente el cuerpo de ingenieros se favoreció con un fallo judicial a cambio de una obra y recibió 33 millones de dólares, ¿qué hay que decir al respecto? Primero, no recibió un solo centavo. Lo que hacía el cuerpo de ingenieros es realizar una obra de repavimentación en la ciudad de Quito, por lo cual estaba recibiendo el pago correspondiente y que no es producto absolutamente de este asunto del reclamo. Lo que se trataba es de aclarar. Había una posición de la empresa de obras públicas por una tergiversación que hubo en el contrato, no económica, por favor, esto es es importantísimo dejar en claro, no económica, sino cuestión de ejecución del contrato, y por la cual al consorcio, la empresa municipal de obras públicas le declaraba como contratista incumplido. Y otra cosa que es importante dejar en claro, y como ya lo dijo el coronel Javier Río Frío, jamás hubo un beneficio ni de 30, ni de 33, ni de 40 millones en absoluto. El monto de esos 30 millones, no son 33, son 30 millones, que era el monto que costaba la obra y sobre el cual el cuerpo de ingenieros, como parte de un consorcio, tenía que ir ejecutando, sobre lo cual iba recibiendo su pago proporcional. Cuando ejecutó la primera parte del trabajo, que fueron 12 millones de dólares, recibió el pago de 800,000 dólares. Luego se ejecuta por 6 millones de dólares más y recibe el pago proporcional de 600,000 dólares, tenía que recibir el pago proporcional de 600,000 dólares, situación que no lo ha hecho hasta el momento. Es decir, si hablamos en términos económicos, el perjudicado es el cuerpo de ingenieros que no se le ha pagado el trabajo devengado. Y ahora, para también dejar totalmente en claro, todas estas acciones a las que se refiere, que se ofreció la instalación de un piso, es posteriormente a la resolución. O sea, la noticia no se puede confundir, la información tiene que ser clara y tiene que ser concreta. La sentencia se recibió, la sentencia fue favorable no en términos económicos, sino que por tener la razón, porque se ajustaba a la verdad, se le declara al cuerpo de ingenieros como contratista no incumplido. Se deja esa posibilidad de que el cuerpo de ingenieros sea declarado como contratista no incumplido, y el tema económico le dicen, esa plata que les están debiendo, ustedes ventilen por la vía contencioso-administrativa correspondiente. Ok. Coronel, el próximo 5 de julio, como lo explicaba, culmina la etapa de instrucción fiscal. ¿Usted qué espera de la investigación del caso Purga y en particular a lo que le atañe a usted? Bueno, yo espero, como militar en servicio activo que soy, lógicamente que la verdad salga a la luz y que toda la ciudadanía entienda y comprenda que la base de un Estado son sus instituciones. Y en este momento la institución militar, las Fuerzas Armadas, el Ejército, a través de todos sus organismos, como es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, está trabajando por el país, está haciendo que el país salga adelante.
Entonces, el cuerpo tiene una serie de proyectos de gran importancia en el país. Estamos construyendo la parte de la obra civil de la represa Toachi Pilatón que va a dar luz a 700.000 familias, 2 millones de personas. Hemos terminado la construcción sobre el Río Blanco, que fue una obra que la realizamos y unió 3 provincias de un puente que se cayó en el mes de marzo. Sobre el río Lelia, hicimos la construcción del puente en un tiempo récord de 56 días, con los sobrantes del puente del Río Blanco, sin que le cueste al Estado un solo centavo. Y unimos nuevamente esa arteria principal entre Aloa y Santo Domingo, que une lógicamente la parte de la costa y la sierra. Entonces el Cuerpo de Ingenieros es del país. El Cuerpo de Ingenieros es una institución que trabaja por el país, no se le puede dañar a una institución de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Es que la luz salga, que la verdad aflore y lógicamente se entienda que no, el Cuerpo de Ingenieros, sus funcionarios, su comandante, no tiene nada que ver con este lamentable caso que se está investigando. Perfecto, ahí tienen ustedes en exclusiva, hemos tenido la oportunidad de conversar con el comandante explicando cuáles son sus argumentos de descargo para lo que va a significar la finalización de esta instrucción fiscal y ojalá la Fiscalía llegue a dar con la verdad y no mezcle pues manzanas podridas y paguen justos por inocentes. Esta ha sido la nota, les estaremos comentando por supuesto cómo avanzan estos 2 casos emblemáticos en donde se investiga corrupción acá en el Ecuador. Tú prosigues desde estudios, Andy, con más. Puedes apostar, compañero, que así será. Tengan ambos una excelente jornada.